Durante la época de oro, varias iglesias del país sirvieron como locaciones cinematográficas, convirtiéndose en testigos silenciosos de algunas de las películas más importantes del cine mexicano. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México ha sido escenario de algunas películas de la época de oro. Una de las películas más recordadas es El Revoltoso, estrenada en 1951 y protagonizada por Germán Valdés Tintán. En un acto desesperado y valiente, decide hacerse pasar por el famoso hombre mosca, con el objetivo de conseguir el dinero necesario para liberar a Lupita de la cárcel. Sin embargo, detrás de estas impactantes escenas, en realidad, quien llevó a cabo esta hazaña fue el auténtico hombre mosca, Federico Sáenz, un joven acróbata que se encargó de subir hasta lo más alto, alcanzando incluso la cruz de la torre principal, gracias a su increíble habilidad para trepar muros y estructuras sin utilizar equipo de seguridad, únicamente con la fuerza y destreza de sus extremidades. Esa secuencia convirtió al templo en un escenario cinematográfico directo, no solo en una postal de la ciudad. Otro título fundamental es Él, de 1953, dirigida por Luis Buñuel y protagonizada por Arturo de Córdoba. Aquí la Catedral Metropolitana adquiere un tono completamente distinto. Ya no se trata de una escena de comicidad o asombro visual, sino de un espacio cargado de tensión psicológica. Fue el campanario de la catedral, como el lugar donde se desarrolla una de las secuencias más intensas de la película, cuando el personaje principal, consumido por su obsesión, vive uno de sus momentos más dramáticos junto a su esposa. Otra de las películas filmadas en la catedral es Amor en cuatro tiempos, estrenada en 1955 y dirigida por Luis Espota. En esta película, la Catedral Metropolitana aparece desde el arranque como parte de una serie de imágenes donde también muestra el Palacio Nacional, la Torre Latinoamericana, Bellas Artes y la Avenida Juárez, una sucesión de grandes postales urbanas que sitúan la historia en el corazón de la capital. La película, El Gran Calavera, fue filmada en el año de 1949 bajo la dirección de Luis Buñuel. La cinta estuvo protagonizada por Fernando Soler, Rosario Granados y Andrés Soler, quienes dieron vida a una historia que mezcla la comedia con la crítica social. Hacia la parte final de la película se desarrolla una de las escenas más memorables, la boda de Virginia, un momento que en apariencia representa el desenlace esperado dentro de la historia. Sin embargo, como es característico en el estilo del director, la escena da un giro inesperado cuando Pablo, decidido a impedir ese matrimonio, interviene desde el exterior mediante un altavoz, irrumpiendo en la ceremonia y alterando por completo el curso de los acontecimientos. Esta secuencia fue filmada en la parroquia del Santo Niño de la Paz, ubicada en la colonia Juárez, de la Ciudad de México. Fue específicamente la fachada del templo la que se utilizó como locación para recrear el momento de la boda. Su arquitectura de estilo neogótico, sobria pero imponente, aportó el marco visual perfecto para una escena que combina formalidad, tensión y ruptura. Así, más allá de su función como simple escenario, la iglesia se integra de manera natural al lenguaje cinematográfico de la película, convirtiéndose en un elemento clave dentro de uno de los momentos más recordados del filme. La iglesia que apareció en Los Tres Huastecos, de 1948, una de las películas más recordadas de Pedro Infante, sigue en pie y todavía conserva gran parte de la imagen con la que quedó inmortalizada en el cine mexicano. Se trata de la parroquia de la Preciosa Sangre de Cristo, ubicada en Cuautepec, al norte de la Ciudad de México, un templo que fue utilizado como una de las locaciones más importantes de la cinta. Esta parroquia fue especialmente significativa dentro de la historia, ya que aparece ligada al personaje de Juan de Dios, uno de los tres hermanos interpretados por Pedro Infante. Lo más llamativo es que, pese al paso de los años, la iglesia mantiene su fachada prácticamente intacta. Al comparar las imágenes de la película con su aspecto actual, puede verse que el templo ha cambiado muy poco, lo que lo convierte en un sitio de gran valor para quienes admiran el cine de oro mexicano y desean reconocer en la vida real uno de los escenarios de este clásico. En el corazón de Coajimalpa,
donde todavía se respira el aire de un antiguo pueblo que sobrevivió al paso del tiempo, se levanta la parroquia de San Pedro Apóstol, un templo que no solo guarda siglos de historia religiosa, sino también uno de los recuerdos más entrañables del cine mexicano. En 1947, durante el auge del cine mexicano, el director Ismael Rodríguez buscaba locaciones que pudieran dar vida a la historia de Los Tres García, una película que, aunque ambientada en un pueblo de Guanajuato, necesitaba un escenario auténtico, por lo que la parroquia de San Pedro Apóstol se convirtió en parte esencial del universo de la película. Su atrio, su fachada, su entorno, todo quedó integrado en la narrativa. Ahí, entre esas piedras, caminaron los personajes interpretados por Pedro Infante, Sara García, Abel Salazar y Víctor Manuel Mendoza. Un año después, en 1948, el cine regresó al mismo lugar. Esta vez con la película Ay Palillo no te rajes, protagonizada por Jesús Martínez Palillo. El espacio que aparece en pantalla es principalmente el atrio de la parroquia, es decir, la zona exterior frente a la iglesia, donde tradicionalmente se desarrollaba parte de la vida social del pueblo. La película El Analfabeto, estrenada en 1961 y dirigida por Miguel M. Delgado, fue filmada principalmente en locaciones reales de Guanajuato capital. A diferencia de otras producciones que recurrían a estudios, esta cinta aprovechó distintos espacios de la ciudad para construir su historia, lo que le dio un ambiente más auténtico y reconocible. Durante el rodaje, se utilizaron lugares emblemáticos como la Universidad de Guanajuato, el Teatro Juárez, el Jardín Principal y la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato. También aparecen varias calles del centro histórico, como Ayuntamiento y Alonso, además de callejones y plazas que forman parte de la identidad de la ciudad. En conjunto, estos espacios no solo sirven como fondo, sino que ayudan a ubicar claramente la historia dentro de un entorno real. Una de las escenas más recordadas de la película no se filmó en Guanajuato. Se trata de la boda entre los personajes de Cantinflas y Lilia Prado, que fue grabada en la parroquia del Inmaculado Corazón de María, ubicada en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. En esa escena, ocurre uno de los momentos más conocidos del filme, cuando el personaje de Cantinflas, después de la ceremonia, se da cuenta de que dejó los zapatos junto al reclinatorio y regresa por ellos, generando una situación cómica que se quedó en la memoria del público. La antigua capilla de Santa María de la Natividad de Aztacalco, conocida hoy como La Romita, quedó ligada para siempre a una de las películas más duras y admiradas del cine mexicano. Los Olvidados, dirigida por Luis Buñuel en 1950. Aunque muchas veces se menciona de manera confusa, como si estuviera en Iztacalco, en realidad esta histórica locación se encuentra en el viejo barrio de La Romita, dentro de la actual colonia Roma, en la Ciudad de México. Allí, entre su plaza y su templo de origen virreinal, Buñuel encontró el escenario perfecto para retratar una capital completamente real. Su primera ermita fue levantada en 1530 por orden de Fray Pedro de Gante sobre un antiguo islote de Aztacalco, aunque buena parte de la construcción que hoy se conserva corresponde al siglo XVII. Con sus muros envejecidos, su aire de antiguo pueblo absorbido por la gran ciudad y su pasado popular, La Romita aportó a Los Olvidados una verdad visual que ninguna escenografía habría podido imitar. Más que un simple fondo, este rincón de la capital se convirtió en parte esencial del espíritu de la película. En el año de 1946, el majestuoso templo de San Francisco Acatepec se convirtió en el escenario de una de las películas más icónicas y queridas del cine mexicano. Enamorada, bajo la dirección de Emilio Fernández, y con las memorables actuaciones de María Félix y Pedro Armendáriz, quienes dieron vida a una de las parejas más intensas y recordadas de la pantalla. Ubicado en San Francisco Acatepec, una de las juntas auxiliares del municipio de San Andrés Cholula, este templo se encuentra a tan solo 13 kilómetros de la ciudad de Puebla, siguiendo la carretera federal hacia Atlixco, y a unos 20 kilómetros por la recta a Cholula, lo que lo convierte en un sitio accesible
pero profundamente arraigado en la tradición y la historia. Levantado en el siglo XVII, el templo dedicado a San Francisco de Asís es considerado una de las grandes joyas arquitectónicas del estado de Puebla y una auténtica obra maestra del barroco mexicano. Su fachada, única en su tipo, fue elaborada por talentosos alarifes y alfareros poblanos que la recubrieron con piezas de cerámica hechas a mano, destacando el uso de la tradicional talavera, que le otorga ese brillo y colorido inconfundible. Entre los años de 1650 y 1750, durante el auge del barroco y la talavera poblana, el templo alcanzó su máximo esplendor. Y es que el cine de la época de oro tenía esa capacidad. Tomaba espacios reales y los convertía en parte de la memoria colectiva. Lugares que, aunque existían desde hacía siglos, encontraban una nueva vida al aparecer en pantalla. Hoy, quienes visitan el templo de San Francisco Acatepec no solo se encuentran con una joya del barroco poblano, también están frente a un escenario que fue testigo de una de las películas más importantes del cine mexicano. Un lugar donde el arte novohispano y el cine se cruzaron en el momento exacto. La Capilla de la Conchita, también conocida como Capilla de la Inmaculada Concepción, se encuentra en el barrio de La Conchita en Coyoacán y se convirtió en una de las locaciones de la película Tizoc, Amor Indio, estrenada en 1957 y dirigida por Ismael Rodríguez, protagonizada por Pedro Infante y María Félix. Es uno de los templos más antiguos de la zona, con antecedentes que se remontan al siglo XVI, aunque el edificio actual corresponde principalmente a una reconstrucción del siglo XVIII. A lo largo del tiempo, ha sido un punto importante dentro de la historia del barrio, tanto por su valor religioso como por su ubicación en una de las zonas más tradicionales de Coyoacán. Se trata de una capilla de dimensiones pequeñas, con una arquitectura sencilla en comparación con otros templos más grandes de la ciudad. Su fachada es sobria y está rodeada por una plaza que conserva un ambiente antiguo, lo que la distingue dentro del entorno urbano actual. Además, estudios de Lina han señalado que el sitio donde se ubica tiene vestigios prehispánicos, lo que refuerza su importancia histórica. En esta capilla se filmó una de las escenas más recordadas de la película, relacionada con la relación entre los personajes principales. La capilla no aparece como un elemento decorativo sin importancia, sino como parte del desarrollo de la historia, aportando un contexto visual acorde al tono de la película. El rodaje de Tizoc combinó locaciones en la capital con otras en la Sierra Norte de Puebla, pero la Capilla de la Conchita quedó identificada como uno de los puntos clave dentro de la Ciudad de México. Con el tiempo, esto la convirtió en un sitio reconocido tanto por su valor histórico como por su relación con el cine mexicano. Actualmente, la capilla sigue en funcionamiento y ha sido restaurada en años recientes para su conservación. Hoy es visitada tanto por motivos religiosos como por interés cultural, ya que forma parte de los lugares en los que se puede rastrear la presencia del cine de la época de oro en la ciudad. La parroquia de San Jacinto, ubicada en el barrio de San Ángel en la Ciudad de México, formó parte de una de las escenas de la película Dos tipos de cuidado, estrenada en 1953 y dirigida por Ismael Rodríguez. La cinta fue protagonizada por Pedro Infante y Jorge Negrete, y es considerada una de las más importantes del cine mexicano de la época de oro. La parroquia es uno de los templos más antiguos y representativos de la zona. Su origen se remonta al siglo XVI, cuando los frailes dominicos establecieron en ese lugar una pequeña ermita que con el tiempo se convirtió en una iglesia formal. A lo largo de los siglos, el templo se mantuvo como un punto central del antiguo pueblo, conservando un entorno que hasta hoy mantiene un aire tradicional. El templo aparece en distintas escenas, principalmente en exteriores, formando parte del ambiente del pueblo donde se desarrolla la historia. El uso de esta iglesia respondió a la necesidad de encontrar un espacio real que transmitiera autenticidad. En lugar de recrear un pueblo en estudio, el equipo de producción aprovechó un lugar que ya tenía las características adecuadas: arquitectura tradicional, entorno conservado y una atmósfera que encajaba con la narrativa.
La parroquia de San Lorenzo Acopilco, en Coajimalpa, ha quedado ligada en la memoria local a la película Miércoles de Ceniza, el intenso drama dirigido por Roberto Gabaldón y estrenado en 1958, con María Félix y Arturo de Córdoba al frente del reparto. Aunque las fuentes cinematográficas más conocidas suelen mencionar también a Pátzcuaro y otros escenarios como parte del rodaje, en San Lorenzo Acopilco persiste el recuerdo de que su parroquia sirvió como locación para esta cinta marcada por el conflicto religioso, la culpa y la pasión. El templo, además, no es cualquier construcción. De acuerdo con el INAH, la iglesia actual comenzó a levantarse en 1820 y fue concluida en 1860, mientras que en 1945 se añadieron el crucero, la cúpula y la parte superior del edificio. Por eso, cuando apareció en pantalla, no solo aportó un marco visual de profunda raigambre religiosa, sino también el peso histórico de un pueblo antiguo del poniente de la Ciudad de México, donde la fe, la memoria y la arquitectura seguían conservando un aire profundamente tradicional. El Padrecito, una de las películas más recordadas de Mario Moreno Cantinflas, fue filmada en 1964 en la hermosa ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, y estuvo dirigida por Miguel M. Delgado, uno de los colaboradores más constantes del comediante. El escenario principal de la película fue el Templo de San Francisco, uno de los edificios más emblemáticos de San Miguel de Allende, y una de las locaciones que más quedaron grabadas en la memoria del público. Su presencia en la cinta no fue casual. Se trata de un templo de enorme fuerza visual e histórica, cuya construcción comenzó en 1779 y que fue inaugurado el 13 de abril de 1799. Con su imponente fachada churrigueresca y su torre de influencia barroca, el edificio le dio a El Padrecito ese aire de pueblo tradicional mexicano que tanto ayudó a construir la atmósfera de la película. Así, más que servir solo como fondo, San Miguel de Allende se convirtió en parte esencial del alma de la cinta. Entre sus calles coloniales y la majestuosidad del Templo de San Francisco, El Padrecito encontró el escenario perfecto para contar la historia de aquel joven sacerdote que, con humor, cercanía y nobleza, buscaba ganarse el cariño de su nueva comunidad. El rodaje, de hecho, se llevó a cabo en 1964, de modo que la ciudad guanajuatense quedó para siempre ligada a una de las obras más entrañables de Cantinflas. Al llegar al final de este recorrido, queda claro que las iglesias no fueron solo escenarios dentro del cine de oro mexicano, sino verdaderos personajes silenciosos que ayudaron a contar historias profundamente arraigadas en la identidad del país. Cada templo que apareció en pantalla, desde la majestuosidad barroca de Parroquia de Santa Prisca hasta la sobriedad de rincones como La Romita o la belleza tradicional del Templo de San Francisco, aportó algo más que arquitectura. Ofreció atmósfera, simbolismo y una conexión directa con el alma de México. En aquellas décadas, el cine no dependía de efectos digitales ni de grandes artificios técnicos. Dependía de la verdad visual. Y pocas cosas transmiten tanta autenticidad como una iglesia real, con sus muros cargados de historia, sus sombras naturales y ese silencio que parece guardar secretos de siglos. Pero hay algo aún más fascinante. Estas locaciones siguen vivas. No son decorados olvidados en un estudio. Son espacios que siguen latiendo. En muchos casos, las campanas siguen sonando, las misas continúan celebrándose y los visitantes llegan sin saber que están caminando exactamente por el mismo lugar donde alguna vez estuvo una cámara capturando historia. Eso convierte a estas iglesias en puentes entre el pasado y el presente, entre la ficción y la realidad. Hoy, mirar estas películas con atención nos permite redescubrir el país desde otra perspectiva. Nos invita a viajar, a explorar, a reconocer que el cine también es una forma de preservar la historia. Cada templo filmado se convierte en un testimonio visual de cómo eran esos espacios en su momento, de cómo se vivían y de cómo formaban parte del día a día. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si te gustó, no olvides dejar tu like
y suscribirte al canal para seguir descubriendo más historias como esta. Nos vemos en el próximo.